Ahora, algo importante a tener en cuenta es que aun cuando ellos no podían entrar al templo y habían perdido ciertas cosas, la ley de Moisés fue un paso hacia adelante y no un paso hacia atrás, que eso es muy interesante de aprender. El manual de instituto en la página 143 dice lo siguiente: fue un gran paso hacia adelante, no tan grande como el que Israel pudo haber dado, pero un gran paso de todas maneras. ¿Cómo es que la ley? A ver, estamos hablando de que perdieron privilegios del templo. ¿Cómo eso puede ser pasos hacia adelante? El asunto es que tenemos que pensar que Israel no estaba listo. Piensa como cuando hay un recién converso. Por un año él no puede entrar en el templo. Israel estaba en esa situación. ¿Qué es lo que el Señor hizo? Hizo un programa de preparación para que Israel fuera preparándose para poder entrar al templo, así como los recién conversos lo tienen. Israel parecía un recién converso. Era ese momento en el que, sabes, hay cosas que sé, hay cosas que creo, hay cosas que todavía no entiendo, hay cosas que todavía me faltan madurar y aprender. Y todos hemos pasado por ese momento. No es como que entremos al templo solo porque querramos hacerlo. Lleva un proceso de preparación. Entonces, ¿qué es lo que era la ley mosaica? Y es interesantemente... iba a decir interesante, no sé por qué dije interesantemente. Y para mí es interesante ver así la ley de Moisés. La ley de Moisés era, por así decirlo, como el curso de preparación para el templo de los israelitas. No era que les quitaran cosas, era más bien que añadían cosas para prepararlos para estas otras. Es así con los conversos, no es como que les quites cosas, al contrario, les das este curso extra, les das estas cosas extra para que se preparen para hacerlo. Es la ley de Moisés verlo como una preparación para el templo, si quieres decirlo así. A mí me fascinó verlo de esta perspectiva. El Señor adecuó cosas, hizo cosas para vamos a prepararlos para que entren a esto. Que no quiero quitárselos, pero no están listos. No están listos todavía. Pensando en esto mismo, el Señor mandó, y esto es muy interesante de aprender de Israel, en este mismo página del manual de instituto, el Señor mandó que dejaran sus abominaciones e ídolos al hacerse presente por primera vez para liberarlos de Egipto. Pero el pueblo no quiso escuchar, no echó de sí cada una de sus abominaciones ni dejaron los ídolos de Egipto. El Señor los bendijo con una ley adecuada para ayudarlos a crecer espiritualmente, partiendo del punto donde se encontraban. Justo lo que yo te decía, no están listos para el templo, pero vamos a crear un curso, cosas que vamos a estar haciendo para que ellos puedan venir. Quiere decir que al haberse vuelto a los dioses de Egipto mientras estaban en el desierto, no fue una experiencia nueva para Israel, es decir, cuando Moisés se fue al monte y ellos se pusieron a hacer becerros de oro. Queremos decir que esta no era la primera vez que Israel se volteaba hacia la idolatría. ¿Fue llevado el becerro de oro en el corazón de un Israel espiritualmente débil e inmaduro? La respuesta es sí. Qué interesante. Nuevamente hablamos del corazón. Empezamos con esa lección y aquí seguimos aprendiendo de esa lección. Israel había salido de Egipto, pero se había llevado a sus dioses en el corazón. Soltó Egipto con la mano, no con el corazón. Fue mucho más difícil sacar a Egipto de Israel de lo que fue sacar a Israel de Egipto. Repito, fue más sencillo sacar a Israel de Egipto que sacar a Egipto del corazón de Israel. Esa es la parte de la consagración que es difícil. Soltar con nuestras manos, con toda nuestra fuerza lo podemos hacer, pero lo más difícil es soltar en el corazón. ¿Qué me queda a mí de esta parte que hemos analizado? Creo que todos tal vez, y no sé si todos pasaremos, pero creo que habremos algunas personas que pasaremos por un momento como Israel, en el que no podremos entrar al templo, en el que no podremos bautizarnos todavía, en el que va a haber cosas que tengamos que trabajar antes de llegar a eso. Y tal vez si tú estás en esa situación, tal vez has sentido que dura mucho tiempo como Israel, le iba a tomar mucho tiempo. Y tal vez sientas que no hay esperanza, o te sientas desanimado, o te sientas desilusionado, o frustrado contigo mismo. Lo que yo puedo decir es que por más desesperanza que pueda sentirse, o que tal vez Israel pudo haber sentido de ¿cómo no podemos entrar al templo?
la esperanza viene en Cristo. Porque no importa que Israel hubo un tiempo en el que no pudimos, porque nosotros lo somos el pueblo de Dios. Hubo un tiempo en el que no pudimos entrar al templo como pueblo. Por más que hubo un tiempo en el que no pudimos hacerlo, el tiempo llega en el que Cristo viene y rasga el velo del salón o el lugar santísimo y dice, ya se puede entrar. A través del sacrificio de Cristo llega el momento en el que tú te purificas y estás listo para entrar. Y la barrera que había para que tú pudieras entrar a ese templo desaparece. Cristo rasga esas vestiduras, lo cual me pareció fascinante de aprender también esta semana. Israel no podía entrar al templo. Y qué interesante, cuando se rasga el templo en la muerte de Cristo, no solo significa, ya podemos ir al reino celestial, también hasta cierto punto, por lo menos para mí, Braulio, significa vamos a hacer esto del templo. Quiero que Israel tenga templos, que entren a ellos, que hagan convenios, que lleguen al salón santísimo celestial. Independientemente del punto en tu vida, de tu vida en el que te encuentres y en el que tal vez ahora no puedas entrar al templo, mi testimonio es que a través del sacrificio de Cristo, ese velo que te separa del salón santísimo, del salón celestial, se rasga. A través de su sacrificio podemos llegar al templo, a las ordenanzas de Él y con el tiempo al lugar y hogar del Padre que nos preparan estos convenios para estar ahí.